estar desarrollando va a ser en esta ocasión genética ocular. Tenemos que refrescar un poco para dar este material. Vamos a ir desglosándolos a continuación. El alelo es una o más formas diferentes de un gen en la misma ubicación de un cromosoma. La neoploidía se define como el número de cromosomas anormales. Los ejemplos incluyen, por ejemplo, la trisomía y las monosomías. La anticipación sería la enfermedad a la cual la gravedad o la aparición de los síntomas van a comenzar antes de cada generación sucesiva. En enfermedades con trastorno de expansión repetida, los autosomas se define como cualquier cromosoma no sexual, el X, que serían los X y existen pues 22 pares en el cuerpo humano. El portador viene siendo el individuo no afectado que tiene un gen con una mutación que puede ser transmitida a la siguiente generación. La codominancia se define como la expresión de ambos alelos heterocigotos, por ejemplo, lo que son los grupos sanguíneos ABO. Los trastornos genéticos complejos son la enfermedad que no siguen los patrones mendelianos de la herencia. La enfermedad o rasgo va a estar determinado por genes múltiples y también van a estar sujetos pues, a lo que es la influencia ambiental. Cuando hacemos referencia a heterocigoto compuesto, es la persona que va a tener dos mutaciones diferentes en cada cromosoma homólogo. Congénita es una enfermedad presente al momento de nacer. La expresividad se define como el fenómeno de que las personas afectadas con la misma enfermedad pueden tener diferentes síntomas, diferente edad de inicio e incluso diferente gravedad. Ejemplo de esto sería la neurofibromatosis. Cuando nos referimos a familiar, no necesariamente tiene que ser algo genético, sino una enfermedad que ocurre en más de un miembro de la familia. Genética es la afección causada por un defecto en los genes que puede ser adquirido o heredado. Genotipo lo definimos como la composición genética de un locus particular. Hereditario sería una condición que resulta de los cromosomas de una persona que tiene el potencial de transmitirse a las generaciones futuras. Heredabilidad a menudo va a evaluar a través de estudios de gemelos una comparación del impacto que los genes tienen en la expresión fenotípica de rasgos o de enfermedades. Infantil va a definirse pues sobre una enfermedad que no va a estar presente al momento del nacimiento, pero que sí se va a desarrollar durante la etapa de la infancia. Ionización es el fenómeno que explica por qué algunos rasgos recesivos ligados al cromosoma X se van a expresar en mujeres heterocigotas. La herencia materna indica que cierta enfermedad o rasgo va a ser transmitida por la madre a todos los niños, pero ningún hijo va a transmitir la enfermedad. Mutación se define como la alteración en la secuencia o en la estructura del gen que va a resultar en una enfermedad. Penetrancia va a ser la proporción de sujetos con una variante genética particular que exhiben fenotipos asociados. Fenotipo se define como la condición o rasgo resultante de un genotipo particular que puede ser influenciado por el medio ambiente. Otras de las definiciones que tenemos es variabilidad, que va a ser una enfermedad genética que puede estar afectando a diferentes individuos en diferentes grados. Va a depender de la edad de inicio, la gravedad y estas, bueno, todas van a ser variables. Ligado también al sexo, tenemos que está ligado al cromosoma X o ligado al cromosoma Y. Sabiendo pues que cuando se expresa en el cromosoma Y, va a estar sobre todo, va a estar en varones. Ahora sí vamos a ir desglosando cada una de las patologías oftalmológicas
que están involucrados dentro de la parte genética. Las primeras patologías que vamos a ir desarrollando son las que afectan a nivel de la córnea, entre las cuales tenemos las que producen una distrofia epitelial y subepitelial. Tenemos el caso de Meesmann, que es una distrofia epitelial y subepitelial. Su herencia va a ser autosómica dominante. Involucra los cromosomas 12, 13 y 17 con el gen KRT3, que es la queratina K3, y también el KRT12, que tiene involucrada la queratina 12. Las patologías, pues, se pueden observar microquistes epiteliales, y el tratamiento, pues, observación y lentes de contacto blandos para los que tienen síntomas. La patología que está dentro de este grupo es la distrofia corneal epitelial de Leach. Su herencia va a ser dominante, ligada al cromosoma X, con gen desconocido. Los hallazgos, pues, con estos pacientes se van a observar lesiones plumosas grises discretas en un patrón verticilado. La retroiluminación va a mostrar microquistes densamente abarrotados en todo el epitelio. El tratamiento va a ser debridamiento corneal, y por medio de la microscopía electrónica va a haber vacuolización citoplasmática difusa. Otra de las patologías es la amiloidosis subepitelial. Su herencia va a ser autosómica recesiva con el cromosoma 1, y el gen involucrado va a ser TAC-CSTD2. Entre los hallazgos que van a estar involucrados van a ser lesiones subepiteliales similares a las queratopatías por banda o con grupos de pequeños nódulos, visibles, pues, con la tinción de fluoresceína. Va a haber una disminución significativa de la agudeza visual, relacionado también a fotofobia, irritación, lagrimeo y progresión de lesiones subepiteliales. También puede verse opacificación estromal y grandes lesiones nodulares. En la microscopía óptica van a haber depósitos de amiloide subepitelial y estromal, y por medio de la microscopía electrónica vamos a ver depósitos amiloides a lo largo de la capa epitelial basal. El tratamiento va a ser recurrencia en pocos años en pacientes con injerto, y también se recomienda los lentes de contacto blando para disminuir, pues, estas recurrencias. Su herencia va a ser autosómica dominante con el cromosoma 5, el gen transformante del factor de crecimiento incluido beta o TGFBI. En los hallazgos, pues, vamos a encontrar opacidades geográficas confluentes, van a ser gruesas e irregulares, con densidades variables en el estroma de Bowman y superficial, sí, principalmente a nivel central, pero la misma, pues, puede extenderse al limbo y al estroma profundo. La patología, la capa de microscopía óptica de Bowman va a estar interrumpido o ausente. Va a haber también depósitos granulares que se van a teñir en este caso con el rojo tricómico de Mason, y pueden verse también cuerpos en forma de varilla en la microscopía electrónica. El tratamiento, pues, se puede realizar una queratotomía superficial o una queratoplastía lamelar anterior profunda. También se recomienda la queratotomía fototerapéutica o la queratoplastía raramente penetrante. Va a ser autosómica dominante, también involucra el cromosoma 5 y al gen TGFBI. Los hallazgos van a ser opacidades reticulares subepiteliales simétricas, conocidas también como empanal, que van a preservar la córnea periférica. Las erosiones corneales recurrentes son menos frecuentes y graves a comparación de las de Reisz-Buckler, que fue la que hablamos anteriormente. Los pacientes desarrollan, pues, un empeoramiento de la agudeza visual debido a la opacificación corneal. En cuanto a la patología, el engrosamiento por microscopía óptica del epitelio va a conducir a crestas y surcos en el estroma subyacentes, como se puede ver en la imagen B, como si fuera en forma de dientes, y el tratamiento es similar va a ser similar a la del Reisz.
vamos a tener que es de una herencia autosómica dominante, ligada al cromosoma 5 con el gen GFBI. En los hallazgos, en estos casos, va a haber unas líneas de ramificación similares al vidrio en el estroma, con amplio espectro desde poca afectación hasta grave. Estas líneas van a ser refráctiles, ya que se van a ver mejor con retroiluminación y van a comenzar de forma central y se van a extender entonces centrífugamente y más profunda. Los puntos blancos ovoides subepiteliales centrales y la neblina difusa del estroma anterior van a aparecer temprano, mientras que la córnea periférica va a permanecer clara y las erosiones pueden ser recurrentes. En cuanto a la patología, los depósitos de microscopía óptica amiloide concentrados en el estroma van a conducir a una mala adhesión epitelial estromal y por medio de la microscopía electrónica pueden observarse masas extracelulares de fibrillas alineadas aleatoriamente. El tratamiento se recomienda lentes de contacto blanda, la queratectomía superficial para erosiones. Granular, esta va a ser de herencia autosómica dominante, también ligada al cromosoma 5q y al gen TGFBI. Los hallazgos en estos pacientes van a ser lesiones similares a migajas a nivel de la córnea superficial con un estroma de intervención clara. Por medio de la iluminación directa se va a encontrar pues opacidades blancas. Por medio de la iluminación indirecta se pueden observar entonces puntos translúcidos con vacuolas y una apariencia de miga de pan triturada, como se puede mostrar en las imágenes a su derecha. En cuanto a la patología, con el rojo de Masson, se puede observar también la enfermedad va a formar queratoepitelina derivada del epitelio y los queratocitos. Hablar sobre las distrofias estromales de la córnea, tenemos la tipo Lattice-Helsolin. Esta va a ser de una herencia autosómica dominante, el cromosoma involucrado va a ser el 9 con el gen Helsolin o GSN. En los hallazgos de estos pacientes va a haber una deposición de amiloide y este puede causar no solamente afección a nivel del ojo, sino que también a nivel de la piel. La misma puede ser seca y laxa. También va a haber parálisis de los nervios craneales, lagoftalmos, dermatocalasias, orejas colgantes o máscara facial. El ojo seco y las erosiones recurrentes van a verse más adelante en la vida afectando a los pacientes. La gelsolina alterada se va a observar en la esclerótica, en el cuerpo ciliar, en la conjuntiva y en el nervio óptico. Por medio de la microscopía óptica va a haber, se va a poder observar amiloide debajo de la capa de Bowman y dentro de la esclerótica va a aparecer como bandas discontinuas de líneas reticulares. La recurrencia después de muchos años aparece como opacidades subepiteliales, pero ya más finas. Tenemos que esta va a ser herencia autosómica recesiva ligada al cromosoma 16 y el gen en este caso sería el carbohidrato sulfotransferasa 6. En los hallazgos que van a estar involucrados por todo el estroma, la periferia y a veces hasta el endotelio. Las opacidades estromales superficiales van a ser de color gris blanca y se van a extender hacia la periferia y van a ser visibles pues a través de la lámpara de hendidura. Como se muestra en las imágenes de su derecha, el estroma entre las opacidades va a ser nublado. El paciente también va a presentar disminución de la agudeza visual a partir de los 10 y 30 años de edad. Va a haber alteración del metabolismo del sulfato de queratín. Existen dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. En la tipo 1 el sulfato de queratán está ausente en el suero y en la córnea, mientras que en el tipo 2 va a estar presente en el estroma sérico y corneal en cantidades disminuidas. En cuanto a la patología, va a estar involucrada la tinción de glicosaminoglicanos con hierro coloidal y azul al ciano. En el tratamiento, pues se recomienda la queratoplastía como tratamiento definitivo, pero también es importante decir que va a haber recurrencia si se realizan pues injertos
de Schindler, eh, la cual va a ser de herencia autosómica dominante relacionada al cromosoma 1 y al gen UBIADI, por sus siglas en inglés. Los hallazgos en estos pacientes van a ser raros y lentamente progresivos. El mismo se va a diagnosticar entre los 10 y 20 años de edad. Más tarde va a formar acristalina. Los cristales subepiteliales centrales van a ocurrir en alrededor del 50%, sin afección pues a nivel epitelial. La agudeza visual y la sensación corneal sí van a disminuir conforme avance la edad y el deslumbramiento aumenta debido a la neblina que se forma. En la patología va a ser un trastorno local del metabolismo de los lípidos corneales y el tratamiento se recomienda una queratoplastía, pero sobre todo una dieta controlada y estatinas para los lípidos séricos, pero no va a afectar la progresión de la distrofia corneal. Entonces, como se muestran en las imágenes, va a haber una colección central de depósitos cristalinos en el estroma anterior, que son donde aparecen las puntitas de las flechas, y un arcus lipoide, que es donde aparece la flecha en la córnea del ojo derecho. También va a verse en forma de... Dentro de este grupo tenemos lo que es la distrofia corneal estromal congénita. Esta es de carácter autosómico dominante, ligada al cromosoma 12, al gen de Corin o DCN. Los hallazgos en estos pacientes van a ser niños nacidos con una córnea engrosada, como se muestra en la imagen, de forma bilateral, con lesiones similares a escamas en el estroma. Esta córnea va a estar turbia y muy engrosada y por ende va a haber una pérdida de visión moderada a severa, pero cabe destacar que no va a ser progresiva. En cuanto a la patología, pues va a ser una separación de laminillas estromales debido a su grosor y se va a observar un epitelio, queratocitos y endotelios normales. El tratamiento se recomienda igual una queratoplastia. Distrofias endoteliales, tenemos la distrofia corneal endotelial de Foch. Este es de carácter autosómico dominante, ligado al cromosoma 18 al gen de expansiones de repetición triplete del factor de transcripción 4 o TCF4. Los hallazgos en este caso van a ser córneas gutae que van a comenzar centralmente y se diseminan de forma periférica. Se va a poder ver una pigmentación endotelial, se va a desarrollar edema, el cual va a conducir, que puede conducir un edema estromal y que puede causar, por ende, unas ampollas epiteliales. También se puede desarrollar una fibrosis subepitelial, pero la misma va a desarrollarse más tardíamente. En cuanto a la patología, las células endoteliales polimórficas, microscópicamente grandes, la membrana de Descemet se vuelve más gruesa con excrescencias focales y el tratamiento pues más que nada va a ser reducir el edema y el dolor por medio de ungüentos o gotas de cloruro de sodio y también se recomienda pues la utilización de lentes de contacto blandos. Los casos avanzados sí van a requerir trasplante. El polimorfo posterior es de carácter autosómico dominante asociado al cromosoma 20 al gen PPCD1 y PPCD2, también al colágeno tipo 8 alfa 2, al PPCD3, que van a ser dedos de zinc con un blindaje. Esta va a ser una distrofia corneal rara, como dijimos, pues de una transmisión autosómica dominante. Las estructuras corneales afectadas en esta distrofia van a ser la membrana de Descemet y el endotelio. Los hallazgos pues van a observarse grupos de vesículas, también de opacidades grises de forma geográfica y bandas con bordes festoneados. Muy característico que se va a encontrar una presión intraocular elevada secundaria que puede haber un ángulo abierto o cerrado. En las patologías, las células endoteliales van a estar en multicapas y van a actuar y aparecer como células epiteliales.
El tratamiento de la enfermedad de forma más grave va a requerir entonces un manejo de glaucoma, por lo que habíamos mencionado del aumento de la presión intraocular. Distrofia endotelial hereditaria congénita, o como su abreviatura sería CHED, esta va a ser de carácter autosómico recesivo. Sus hallazgos más que nada va a ser una opacidad corneal difusa observada al nacimiento o en el periodo perinatal, que va a resultar en una pérdida profunda de la visión y posible ambliopía. En cuanto a la patología, va a estar un engrosamiento marcado de la membrana de Descemet y pérdida del endotelio. El estroma va a estar pues marcadamente engrosado y el tratamiento que se recomienda es la queratoplastia. Y como se muestra en la imagen a la derecha, pues por medio de la iluminación focal directa podemos observar una queratopatía ampollosa representada por la flecha verde, edema estromal difuso, que sería la flecha azul, y la membrana de Descemet engrosada representada por la flecha amarilla. Que afectan al lente tenemos las cataratas. Estas van a ser de herencia autosómica dominante asociada al cromosoma 19, al gen DM1 y a la proteína quinasa de distrofia miotónica. Esta va a afectar a los sistemas oculares, a menudo presenta los primeros síntomas, también va a haber a nivel pulmonar, cardíaco, endocrino y nervioso central. La insuficiencia respiratoria va a ser el principal causa de muerte entre estos pacientes. La catarata va a comenzar como pues una opacidad de color iridiscente de la capa externa que más adelante se va a unir en radios, conocida también como catarata del árbol de Navidad. Esta catarata se va a formar en el 100% de estos pacientes, como se muestra en la imagen a su derecha. Además de esto, puede haber una ptosis o oftalmoplejía principalmente y la miotonía extraocular. En cuanto a la patología, pues se cree que el aumento del nivel del gamma-glutamil transpeptidasa o GGT es responsable de los bajos niveles de glutatión lenticular que va a conducir a la formación de estas cataratas. En cuanto al tratamiento, pues no se conoce tratamiento para la enfermedad, pero sí nos apoyamos de la cirugía para controlar estas cataratas y para poder manejar lo que es la tosis. La catarata por galactosemia, esta va a ser de tipo herencia autosómica recesiva asociada al cromosoma 9 al 17 y al 1, también al gen GAL1 PUT, que es galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Sobre todo, pues, entre los hallazgos va a haber ictericia, hepatomegalia, una desnutrición no diagnosticada al momento que llega el paciente. También puede haber presencia de una deficiencia mental, sobre todo durante las primeras semanas de vida, al igual que las cataratas bilaterales, ya por acumulación en este caso de galactosa y de galatitol plomo a la afluencia del líquido en el lente. La catarata pues a menudo se va a describir como una apariencia de gota de aceite, como se muestra en su imagen a la derecha, con la retroiluminación. En el tratamiento pues más que nada sería la eliminación de toda la leche y productos lácteos. En cuanto a la enfermedad de Wilson, tenemos que este es de carácter autosómico recesivo, asociado al cromosoma 13, al gen ATP7DP, tipo ATPasa, que se encarga del transporte del cobre a la bilis. Los depósitos de cobre se van a encontrar en la membrana de Descemet, formando los que son los anillos de Kaiser-Fleischer, como se puede ver en la imagen. Utilizado sobre todo más que nada para el diagnóstico. Puede presentarse la catarata de girasol, pero esta va a ser muy rara y va a desaparecer con el tratamiento. El tratamiento se basa en una dieta baja en cobre y agentes quelantes de por vida. Dentro de las dislocaciones tenemos el síndrome de Marfan, el cual es de carácter autosómico dominante. Va a ser alrededor del 15% sin antecedentes familiares. El gen asociado va a ser el FGN1, que es la fibrilina 1,
y va a tener un componente con una glicoproteína de una matriz extracelular. El cromosoma sería el 15. Importante mencionar que este componente de la matriz extracelular es el que particularmente va a afectar la aorta, los ligamentos y las zónulas. Entre los hallazgos sistémicos va a incluir a un paciente alto con aracnodactilia, deformidades de la pared torácica, dilatación de la raíz aórtica y prolapso de la válvula mitral. Las manifestaciones oculares incluyen 50-80% con ectopia lentis, generalmente superior y temporal, que pueden conducir a miopía, glaucoma de bloqueo pupilar, miopía axial y mayor riesgo de desprendimiento de retina. Sí se puede realizar cirugía de cataratas para aquellos que no se beneficien del uso de anteojos. Sin embargo, pues sí conlleva el riesgo de algunas complicaciones debido a que las zónulas, como se mencionó, van a estar débiles y va a haber un mayor riesgo pues de desprendimiento de retina. Otra de las enfermedades relacionadas a las dislocaciones es la homocistinuria, la cual es de herencia autosómico recesivo con el gen CBS, que va a ser el más común porque hay otros genes involucrados. En cuanto a los hallazgos, pues la lente va a estar dislocada, puede causar glaucoma de bloqueo pupilar, también está asociado a miopía, desprendimiento de retina y atrofia óptica. Las afecciones sistémicas van a incluir hábitos malfoideos, discapacidad mental, convulsiones. Va a existir un mayor riesgo de eventos trombóticos, los cuales van a ser potencialmente mortales. En cuanto al tratamiento, se recomienda una dosis alta de vitamina B6 y si no responde van a necesitar de una dieta baja en metionina. La herencia es autosómica recesiva asociada al cromosoma 7, al gen AASS alfa aminoadípico semialdehído sintasa. En los hallazgos va a ser una pupila irregular desplazada de la posición normal con la lente desplazada en la dirección opuesta. También esta lente puede dividir la pupila o estar completamente luxada desde el eje pupilar. Esta enfermedad es bilateral, pero es asimétrica. Otras asociaciones oculares van a incluir la transiluminación anormal del iris, la miopía severa, el desprendimiento de retina, el aumento del diámetro corneal y la presencia de cataratas. En los glaucomas tenemos el glaucoma congénito primario. Este es de herencia autosómico recesiva, cromosoma 2 con el gen CYP18-1 citocromo P450. El hallazgo va a ser más que nada una tríada clásica de epífora, fotofobia y blefaroespasmo. Antes de los 3 años va a haber un aumento de la presión intraocular causada por el estiramiento corneal que va a conducir a un aumento del diámetro corneal, buftalmos, que es el globo agrandado, y las estrías de Hub, que son las rótulas de Descemet. También puede haber edema y opacificación corneal, lo que va a conducir a una fotofobia. Después de los 3 años, el aumento de la pío no estira la córnea, pero sí puede causar adelgazamiento de la esclera y miopía progresiva. Casi la mitad de estos pacientes pues, van a progresar a una ceguera legal. El tratamiento, más que nada, es la cirugía del ángulo para tratar el aumento de la resistencia al flujo de la salida a través de la malla trabecular, también la goniotomía y la trabeculotomía. Usualmente va a ser esporádica, pero también puede ser autosómica recesiva y autosómica dominante, se han reportado también algunos casos. Van a estar múltiples cromosomas asociados y también diferentes tipos de genes como el PAD6, que se ha sobre todo involucrado en la embriología y el desarrollo del ojo. En cuanto a los hallazgos, va a ser un defecto en el posible endotelio corneal que va a provocar una opacidad corneal en el eje visual central. Hay adherencias entre la córnea y el iris y el cristalino puede ser normal o adherente a las capas posteriores de la córnea con catarata.
La aniridia, que es la ausencia total o parcial del iris. Esta es de herencia autosómica dominante en 2/3 o esporádica en el tercio restante. Los cromosomas el 11 y el gen es el factor de transcripción PAT6. Los hallazgos, pues hipoplasia del iris congénita bilateral, no está asociada a microcórnea, catarata ni hipoplasia del nervio óptico, y el 75% de estos pacientes van a desarrollar glaucoma. El tratamiento pues sería la cirugía del ángulo antes de que se dé el cierre por completo. Tipo 1 es 50% de carácter autosómico dominante y 50% esporádica. El cromosoma involucrado es el 17. El gen es el NF1 neurofibromina, que es una proteína supresora de tumores. Los hallazgos va a ser el ectropion en neonatos, los nódulos de Leach como se ve en la imagen, el glioma del nervio óptico, un neurofibroma palpebral y glaucoma. Retinoblastoma, este es de herencia germinal en 40% autosómico dominante y no germinal el resto que sería el 60% que sería esporádico. Para los padres con retinoblastoma bilateral, la descendencia va a tener una probabilidad del 45% de adquirir la enfermedad. Esta se va a diagnosticar alrededor del primer año de vida. La leucocoria es el signo de presentación más común, como se muestra en la imagen, y el 25% de los casos va a presentar estrabismo, por lo cual también hay que sospechar, y con menos frecuencia una hemorragia vítrea, inflamación, glaucoma, proptosis o ifema. La enfermedad von Hippel-Lindau, esta es de herencia de forma esporádica y también va a ser hereditaria autosómica dominante. El cromosoma 3 es el que está involucrado y el gen de la proteína VHL o von Hippel-Lindau, que va a ayudar a regular el factor 1 alfa inducible por hipoxia. Los hallazgos: hemangioblastoma capilar en la retina y el nervio óptico bilateral en el 50% de los casos. Ligada al cromosoma X es de herencia recesiva, ligada al cromosoma X, sobre todo el XP22.13, el gen de la proteína de adhesión RS1 llamada retinosquisina, que se va a encontrar en todas las neuronas de la retina. Hallazgos, pues va a ser espacios, esquisis cistoides foveales y estrías finas en la mácula, como se muestra en las imágenes de su derecha. Esto puede ser periférica en el 50% o más de los hombres. Y los niños pues a menudo van a presentar hemorragia vítrea por desgarros de los vasos retinianos. Cutáneo versus ocular va a ser de herencia autosómico recesivo versus recesivo ligado al cromosoma X. También al cromosoma 7, el gen es el AASS alfa aminoadipídico semialdehído sin tasa. La visión va a ser deficiente congénita, se describe que 20/100 o más o menos, con nistagmofobia hipoplásica. La visión va a ser casi normal. Entre otras características puede haber fotofobia, transiluminación del iris y el fondo de ojo hiperpigmentado de forma bilateral. La nocturna estacionaria congénita. Esta es de carácter ligada al cromosoma X de forma más común, involucrados el gen NITS y el CAC9, y de forma autosómica dominante el gen RH o el GNAPI o el PDE6B. También de autosómico recesivo, entonces va a estar el gen involucrado GRM6 y el TRPMI. Los hallazgos más que nada es una visión escotópica anormal y estable de por vida. Una agudeza visual normalmente de 20/200. También puede presentarse una miopía significativa
activa, regeneración de la rodopsina normal, después de colocar una luz brillante. Todas las maculopatías tenemos la enfermedad de Stargardt. Esta es de carácter autosómico recesivo en la mayoría de los casos, pero también poco se puede presentar de forma autosómico dominante. El cromosoma involucrado es el 1 y el gen ABCA4. Los hallazgos más que nada son atrofia foveal rodeada de manchas discretas, amarillentas, redondas o pisiformes, y la agudeza visual varía entre 20-500 o 20-200. Las células pues van a morir y las células que detectan la luz van a ir muriendo y se van a encontrar en la mácula. La visión central o detalle se va a volver por ende más borrosa o va a tener zonas oscuras. También va a resultar que el paciente indique que no ve bien los colores y para esta pues, enfermedad no hay tratamiento. Se describe la distrofia viteliforme de inicio en la edad adulta. En algunas familias va a estar relacionada a la herencia, el cromosoma involucrado es el 6, el gen es el PRPH2, periferina 2. Los hallazgos, pues lesión que se descompone dando lugar a la característica apariencia atrófica geográfica moteada tardía. Se describe también la distrofia de cono dominante, como su nombre lo dice. Esta va a ser de carácter autosómico dominante, donde van a haber muchos genes involucrados. Los hallazgos, pues más que nada se va a apoyar del electroretinograma fototópico, que va a estar anormal o ausente con los campos visuales periféricos normales, mientras tienen pérdida progresiva de agudeza visual y también la discriminación de los colores. La distrofia del patrón es autosómica dominante, cromosoma 6, diferentes genes que se encargan, por ejemplo, la glicoproteína de superficie celular en el segmento externo de los fotorreceptores. Más que nada va a haber un pigmento en la mácula dentro del epitelio pigmentario de la retina y va a tener una apariencia amarilla, naranja o gris y se diagnostica entre los 40. La distrofia macular de Sorsby. Esta es de herencia autosómica dominante asociada al cromosoma 22 y al gen TIMP3. Los hallazgos, pues las lesiones van a ser neovasculares, coroideas, subfoveales y de forma bilateral, con áreas de atrofia geográfica, y también puede presentarse isquemia central y pigmentación negra, como se muestra en su imagen en su derecha. Pigmentarias. Dentro de este grupo está la retinitis pigmentosa, como se muestra en la imagen. Esta va a ser de herencia autosómica dominante del 10 al 20% y de un 20% autosómico recesiva. 10% va a estar ligado también al cromosoma X y 40% va a desarrollarse sin ninguna herencia. Los hallazgos van a involucrar difusamente los fotorreceptores y la función del epitelio pigmentario de la retina. Se divide en la primaria y en la secundaria. La primaria va a estar asociada, confinada a los ojos, mientras que la secundaria también va a tener pues, afección en los sistemas de órganos únicos o múltiples. El síndrome de Goldman-Fabry o el síndrome de Conoense mejorado. Este es de carácter autosómico recesivo, asociado al cromosoma 15, al gen de factor de transcripción dependiente del ligando NR2E3 de un receptor retiniano nuclear que va a activar el desarrollo de bastones. Va a haber una sensibilidad a la luz azul, degeneración pigmentaria de la retina, del vitrio ópticamente vacío, pérdida del campo visual periférico y medio periférico. En cuanto a la amaurosis congénita de Leber, esta va a ser de herencia autosómico recesiva en la mayoría de los casos. Los cromosomas involucrados va a ser el 12, el 1 y el 17, y hay más de 14 genes relacionados. Los hallazgos, pues más que nada va a haber un listado como de ramas
al nacimiento, conos y bastones gravemente afectados, fondo de ojo normal desde el principio para poder ir desarrollándose grupos de pigmentos negros conforme pasa el tiempo. Sobre la coroideremia, la cual dicen que también es una patología masculina, ya que está su tipo de herencia ligada al cromosoma X. Y el gen es el CHM. Los hallazgos más que nada también va a ser una distrofia corioretiniana. Van a haber cambios pigmentarios en el fondo, ceguera nocturna y pérdida progresiva del campo visual, pero con atrofia de coroides y del epitelio pigmentario de la retina. En la atrofia giratoria, esta va a ser de tipo autosómico recesivo, cromosoma 10 y el gen OAT, que es la ornitina aminotransferasa. Los hallazgos más comunes son una pérdida posterior del campo visual y la agudeza visual. Esta va a ser una atrofia girada en la coroides y la retina. Es muy rara y es causada por la deficiencia de esta enzima, que resulta en un aumento de 10 a 20 veces de las concentraciones plasmáticas de ornitina. Los pacientes pues inicialmente pueden presentar miopía y nictalopía, que es la afección visual de la visión en espacios poco iluminados, y va a comenzar en la infancia tardía. El síndrome de Usher es de herencia autosómico recesivo, incluye diferentes genes y también la proteína transferasa, la proteína transmembrana clarín 1. Los hallazgos va a ser una retinopatía pigmentaria más pérdida auditiva neurosensorial congénita. El síndrome de Bardet, este es de herencia autosómica recesiva o multigénica. Los cromosomas van a ser múltiples. Pueden haber 14 genes diferentes involucrados, pero el más común es el BBS1. Los hallazgos, pues va a haber atrofia retiniana ocular periférica sin espículas óseas y moteado pigmentario en la mácula. También puede haber hallazgos sistémicos como polidactilia, obesidad, hipogonadismo. Tenemos la incontinencia pigmentaria. Esta es dominante ligada al cromosoma X, al cromosoma XQ28, el gen, pues va a producir una proteína que regula el factor nuclear kappa B. Los hallazgos va a ser un motivo irregular de la retina, líneas pigmentadas y verticillos en la piel. Como se ve, también se ve muy afectada la piel, como se muestra en la imagen, pérdida del cabello, anomalías dentales, atrofias ópticas, cataratas, nistagmo y también la pigmentación conjuntival. Patologías del nervio óptico tenemos la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Esta es de herencia materna, patrón mitocondrial. El cromosoma es el ADN mitocondrial, ocasionalmente es una mutación espontánea sin antecedentes familiares y entre el 80 a 90% de los casos van a ser niños u hombres, generalmente entre los 10 a 30 años. Va a presentarse también una tríada de hiperemia, elevación del disco óptico por telangiectasias peripapilares, arteriolas retinales de mediano calibre tortuosas. Tenemos la oftalmoplegia crónica progresiva externa. Esta es de herencia autosómica dominante recesiva y con patrones mitocondriales. Los cromosomas son diversos, está también diferentes tipos de genes involucrados. Los hallazgos pues se va a presentar en pacientes entre 10 a 20 años y va a mostrar una restricción lentamente progresiva de los músculos extraoculares. También va a haber ptosis y dificultad para leer. Actualmente pues no hay tratamiento para mejorar lo que es esa debilidad muscular. Zaire, que es de herencia patrón esporádico, raramente mitocondrial. Los cromosomas, el ADN mitocondrial, el gen de elección grande del ADN mitocondrial. Los hallazgos más que nada va a ser una oftalmoplegia externa progresiva crónica
retinopatía pigmentaria y problemas de conducción cardíaca. El nistagmo motor congénito es recesivo, está ligado al cromosoma X, también al gen de la proteína FRMD7. Los hallazgos, pues más que nada es el nistagmo conjugado binocular, no se van a presentar anomalías del sistema nervioso central y la función visual va a permanecer casi normal. Por último, la función de realizar estas pruebas genéticas, más que nada es cuando los resultados afecten al manejo clínico o a la planificación familiar, que ya haya antecedentes dentro de un grupo de familia sobre cierto tipo de patología, y es para pues evitar también que éstas puedan desarrollarse o ya orientarse hacia dónde va a evolucionar el niño y evitar pues hacer pruebas a menores asintomáticos para detectar trastornos que realmente son intratables, como más que nada los últimos que se estuvo mencionando, o muchos de ellos que simplemente es para retrasar el avance, pero que va a seguir evolucionando de forma que afecte el sistema ocular. Esta es la bibliografía de la cual se desarrolló esto. Gracias por su atención.